Ahí se ve ver mejor. Bueno, oíste. Bien, pequeños. No sé qué tiré. Vamos a ir con un nuevo temita, que es una parte de geometría. Yo ya le subí la... ¿Cómo se llama? La guía, pero esa guía está modificada, así que a mi grupo le digo, ¿no? En realidad lo que ustedes vieron son figuras que ya las vienen conociendo desde la escuela primaria, ¿no? Las tengo acá. Estos son un cuadrado, ¿bien? Estos son triángulos. Y esto es un rectángulo, ¿no? ¿Por qué? Digo que es rectángulo porque el ángulo es recto. En realidad este video está dedicado no tanto al reconocimiento de figuras, porque ya más o menos lo tienen clara, igual está claro en el texto, sino más bien por el tema de superficie. Y cuando hablamos de superficie, tenemos que entender que todo depende de la medida, ¿sí? ¿Cuál es la cuestión acá? Si yo trazo, yo voy a dibujar a mano alzada, no se debe dibujar a mano alzada, habría que usar reglas, etcétera, etcétera, pero la verdad que se me complica mucho en este pizarrón porque la regla resbala y vamos a estar 50 millones de años hasta que yo logre dibujar un cuadrado, ¿no? Vamos a suponer que yo tengo un cuadradito, ¿sí? Y vamos a suponer que este cuadradito que yo tengo acá, que no mide eso porque es más grandote, ¿no? Mide 1 centímetro y 1 centímetro. Es decir, la base mide 1 centímetro y la altura de este cuadradito mide 1 centímetro. Como en los cuadrados, como en las figuras cuadradas, ¿sí? La base mide lo mismo que la altura, ¿sí? No decimos base de altura, decimos lado y lado. ¿Bien? Y para sacar la superficie de este cuadradito, si este lado mide 1 centímetro y este lado mide 1 centímetro, entonces la superficie del cuadrado es igual a 1 centímetro por 1 centímetro. Multiplico la base por la altura, en el caso del cuadrado, el lado por el lado. ¿Bien? Y al multiplicar, ¿no? Primero multiplico el número. 1 centímetro, 1 por 1 centímetro, 1. Y 1 por 1 es 1. Ahora con el centímetro también lo tengo que multiplicar, la unidad centímetro. Pero la unidad centímetro, cuando yo digo centímetro por centímetro, ¿sí? No me va a dar un número. Pero si 1 por 1 es 1 al cuadrado, 2 por 2 es 2 al cuadrado, 3 por 3 es 3 al cuadrado, centímetro por centímetro es centímetro al cuadrado. Entonces lo pongo así, centímetro al cuadrado. En las superficies, la unidad de medida, en este caso el centímetro, siempre está elevado al cuadrado. Y decimos que este cuadradito tiene una superficie de 1 centímetro cuadrado. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo dos de estos cuadraditos? Donde la base mide 1 centímetro y cada uno de los lados también mide 1 centímetro, así que en total esto debería medir 2 centímetros. Entonces la superficie de este rectángulo ya no es lado por lado, sino que ahora sí es base por altura, porque los lados no son iguales, ¿no? Estamos hablando siempre de rectángulos. ¿Bien? Por lo tanto, esto sería 2 centímetros por 1 centímetro. ¿Bien? 2 por 1 es 2. Centímetro por centímetro es centímetro al cuadrado. ¿Cuál es la superficie?
de esto? 2 centímetros al cuadrado. ¿Sí? O sea, 2 cuadraditos de 1 centímetro cuadrado. ¿Hasta acá estamos? Vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo este rectángulo, ¿sí? Y este rectángulo, que lo voy a dibujar acá, mide, vamos a medirlo, ¿sí? Tengo 20 centímetros, más 10 centímetros, 30 centímetros, ¿no? Vamos a dibujarlo así, medio a la que te creaste, ¿no? Tiene 30 centímetros de altura, que lo identifico con la letra H, ¿sí? Y 20 centímetros de base. Yo sé que la superficie de este rectángulo, entonces, es igual a 30 centímetros, ¿bien? Por 20 centímetros. Y 30 por 20 es 600. 600 centímetros cuadrados, porque centímetro por centímetro es centímetro al cuadrado, ¿no? Es decir, que acá yo tengo 20 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, bueno, vamos a poner 20, ¿no? Y acá tengo 30. 30 rayitas de 1 centímetro. Cuando yo trazo las líneas de 1 centímetro por 1 centímetro, cuando yo termino de hacer todas las líneas, si cuento los cuadraditos, voy a contar 600 cuadraditos de 1 centímetro de lado cada uno. ¿Mm? Ahora, esto sucede únicamente en aquellos rectángulos, ¿no es cierto? O sea, figuras que tienen ángulos de 90 grados. ¿Por qué? No, vamos a ponerlo así. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si el ángulo este no es de 90 grados y esto me cambia, ¿sí? La superficie cada vez se achica más. ¿Bien? Entonces yo no puedo tomar esta medida y esta medida, porque yo multiplico esta medida por esta medida, que es lo que hice acá, me va a dar 600 centímetros cuadrados, y esto ni a palo tiene 600 centímetros cuadrados. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Sí? Tomo la base y mido la altura. Esto es base por altura, ¿sí? Ya no es más. Esto, un lado de esto por el otro lado de esto. Esto es base por altura, ¿no es cierto? Lado por lado en el único caso donde es el cuadrado, ¿sí? Lo que pasa es que como esto tiene 90 grados, ¿sí? Se resuelve de la misma manera. Pero, ¿qué quiero decir con todo esto? Que en realidad, ¿sí? A medida que yo voy cambiando el ángulo, la superficie minora. Por lo tanto, yo tengo que calcular, multiplicar la base y medir la altura del cuadrilátero. ¿Sí? De la figura, perdón, no del cuadrilátero. Lo mismo pasa con los triángulos. Porque en realidad, si yo tengo un triángulo, ¿no? Acá tengo dos triángulos. Y estos dos triángulos juntos, que son exactamente iguales, en realidad forman un cuadrilátero también. En realidad no es un cuadrilátero, ¿no? Ahí está. ¿No? Pero tiene 4 lados, digamos.
La cuestión es que, si ustedes miran la fórmula, dice base por altura sobre 2. ¿Bien? Si yo a esto le saco la base por altura sobre 2, ¿sí? Lo que voy a obtener, digamos, si le saco la base por la altura, voy a obtener la superficie de toda la figura. Pero como yo quiero nada más que la de un triángulo, lo divido por 2. Y si lo divido por 2, tengo que sacar un triángulo, ¿sí? Y me queda el triángulo, la superficie del triángulo. Por eso la superficie del triángulo es base por altura sobre 2. Porque base por altura sería si tuviera 4 lados. Sobre 2 es la mitad. Con respecto al círculo y al número pi, no nos vamos a meter en eso todavía, porque nos faltaría ver qué es el número pi. Así que está nombrado en la fotocopia, pero lo vamos a charlar más adelante. Nada, cualquier duda que tengan, van a tener WhatsApp para consultar, ¿no? Pero ustedes recuerden que dos cosas. Si yo tengo un cuadrado, es decir, donde todos los lados miden lo mismo, ¿sí? Para sacar la superficie es lado por lado. Y yo tengo un cuadrado que tiene 20 centímetros por 20 centímetros por 20 centímetros por 20 centímetros, ¿no? Ahí tengo un cuadrado donde todo mide 20 centímetros, ¿sí? La superficie es este lado por este lado. 20 centímetros por 20 centímetros, que es igual a 400 centímetros. Pero 400 centímetros solos no, porque el centímetro también se multiplica con el centímetro, por lo tanto serían 400 centímetros cuadrados, y eso me da la idea de que estoy midiendo una superficie. Cuando la unidad, centímetro, o metro, o kilómetro, depende de la unidad que esté utilizando, esté elevado al cuadrado. Cuando yo tengo un rectángulo que no es cuadrado, en algún lugar debo haber dejado el borrador, y no sé dónde, bien, acá está. Cuando yo tengo un rectángulo que no es cuadrado, ¿sí? Sino que tiene los lados desiguales, pero los ángulos son de 90 grados, este mide 10, este mide 30 centímetros, ¿sí? Esta es la base, esta es la altura. La base se identifica con una B larga, minúscula, y la altura con una H minúscula. Entonces, la superficie del rectángulo es igual a 30 centímetros por 10 centímetros, dije. 10 centímetros. Por lo tanto, 30 por 10 es 300, la superficie de esto es 300 centímetros cuadrados. Ahora, ¿qué pasa si el ángulo no es de 90 grados, pero todo mide igual? Es decir, esto mide 10 centímetros, esto mide 10 centímetros, esto mide 10 centímetros, esta raya, ¿sí? Esto mide 30 centímetros y esto mide 30 centímetros. Bien, en este caso yo no puedo tomar esta medida. Yo tengo que tomar la altura, que es esta medida, y para eso lo tengo que medir. Bien. Esta altura va a depender de este ángulo, de estos ángulos. Bien, más alto, menos alto, más alto, menos alto, y al variar el ángulo, varía la superficie. ¿Sí? Por lo tanto, para calcular esto, base por altura.
Acá la altura es igual al lado, porque este ángulo es de 90 grados, entonces la altura es igual al lado. Pero acá la altura no es igual al lado, y yo tengo que medir la altura. ¿Sí? Nada, cualquier cosa, preguntan por el grupo de WhatsApp. Saludos. Saludos.